Estás escuchando B de Biblio. Más que solo libros. Día de la Mascarada. FD. Guardianes del Conocimiento. Por medio del rescate de tradiciones costarricenses. Hola, yo soy Lucía. Mi nombre es Warren Ugalde. Yo soy Katy. Y esto es B de Biblio más que solo libros. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, Juan Diego Zúñiga Sánchez, mascarero por vocación y bibliotecólogo por casualidad. Ya descubriremos por qué por casualidad. Entonces, Juan Diego cuenta con más de 10 años de experiencia, 15 para ser más específicos, en dedicar a dar vida a las tradiciones culturales de nuestra comunidad a través de su arte. Su dedicación y creatividad nos enseña que a través de las mascaradas podemos conectar con nuestras raíces y motivar a las nuevas generaciones a mantener vivas estas tradiciones. Juan Diego es un amigo que admiramos y apreciamos profundamente y estamos muy emocionados de conocer más sobre su viaje y su perspectiva sobre la preservación de nuestras tradiciones costarricenses. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Vamos a platicar un ratito. Para comenzar, queremos saber un poquito sobre su inicio en el mundo de las mascaradas. ¿Cómo fue que descubrió esa pasión por las mascaradas? Ok, bueno, creo que ser barbeño ya, comenzando por ser barbeño, ya eso es un plus, ¿verdad? Lleva algo adelantado. Por supuesto, digamos, Barba es un pueblo muy rico en la parte cultural. O sea, no solo podemos hablar de máscaras, sino de canasteros, de escultores, pintores, artistas plásticos, muchas cosas. Entonces, es una cuna de tradiciones en realidad. ¿Cómo inicia esto? Bueno, desde pequeño ya yo veo a mis vecinos, a mis primos involucrados con lo que es la tradición, inflando, bueno, estirando, inflando las vejigas de vaca, que son las que son parte de tradición, ¿verdad? Alquilando máscaras o teniendo sus propias máscaras. Y pues así inicia como esto, ¿verdad? Con esa ilusión de querer tener una máscara, de querer participar en lo que es las festividades, ¿verdad? Que son dedicadas a San Bartolomé Apóstol. Que acaban de pasarse, dicho de paso. Correcto, sí, sí, ya hace, bueno, sí, el mes pasado. Entonces, como ahí nace esa tradición, ya después empiezo a involucrarme un poco más en lo que es la creación de máscaras, gracias a un mascarero de la zona, a Randall, más conocido como Cuche, y él me da la oportunidad de crear máscaras, de aprender la técnica, e inclusive hasta ganaba algo económicamente, entonces, pues, así es como más o menos inicio y ya después empiezo con mi propia máscara. Desde casa. Desde la casa, digo. ¿Y aproximadamente cuántos ejemplares tiene en este momento hechos? Hechos por mí, pucha, no recuerdo, son muchísimas. ¿En ya, serio? creo que más de 100 máscaras Wow. o más, la verdad, sí. O sea, sí he hecho muchas máscaras. También colecciono, entonces tengo demasiadas máscaras en mi casa, la verdad. Pero sí, ahí estoy intentando hacer como yo lo llamo como un recorrido histórico de la primera máscara hasta la última que he hecho y vamos a ver, ya cuando tenga el dato se los podría compartir. Okay. Un portafolio tiene que hacer con todo. Sí, sí, sí. Sabemos que crear máscaras implica pues mucha creatividad y dedicación. ¿Tiene algunas que sean especial para usted o favoritas entre todas las máscaras que tiene? Bueno, especial creo que podría ser mi primera máscara, en realidad. Que no la trajo. Es que no me la han devuelto. Pero sí, creo que esa podría ser como mi primer, o sea, la máscara que podría ser que más aprecio le tengo, ¿verdad? Porque fue mi primera obra, mi primera creación, le dediqué muchísimo tiempo, no sabía muchas cosas, entonces fue como una de las que más aprendí, ¿verdad? Entonces, sí, esa podría ser una de mis ¿Cuánto tiempo duró? favoritas. Uf, sí duré bastante tiempo haciéndola, la verdad. Creo que como más de un mes, quizás, porque iba como despacio y quería como ser más detallista y todo, ¿verdad? Inclusive no tenía muchas cosas tampoco, o sea, Sí. porque recuerdo que para ese momento, digamos, como pintarla fue difícil, entonces me ayudaron a pintarla y demás cosillas. Entonces creo que esa fue una de las
de las que podría ser como las que más les tengo aprecio. ¿Y este proceso fue 100% autodidacta o tuvo la oportunidad de que alguien le enseñara un poco o fue en el camino donde... En realidad no fue 100% autodidacta, porque sí, digamos, como les comenté, estoy con un mascarero de la zona. Ajá. Digamos, yo llegué a donde él con la esperanza de poder comprar mi primer máscara, ¿verdad? Entonces yo llegué y dije, sí, claro, voy aquí. Él me ofrece la oportunidad, empiezo a aprender con él, aprendo muchas de las técnicas, e inclusive después estuve con algunos otros mascareros y con otras personas que tal vez no eran en gremio, pero usaban técnicas similares, Ujú. y entonces con eso fue como más sencillo ir como mejorando, digamos, para lo que es la técnica. Ok. Hay una máscara que usted me ha dicho que era como una de sus favoritas. Sí, este payasito triste es como mi máscara favorita también. Podría ser mi segunda máscara favorita, la verdad. O sea, no sé, siento que a pesar de digamos, sus facciones tristes y demás, refleja muchas cosas, pero refleja un trasfondo muy diferente. Entonces, sí, ya cuando me pongo ahí como un trajecillo formal, pero súper viejito que tengo ahí, entonces uno como que se mete ahí en el papel En y el mood, anda, sí, ¿verdad? sí, exactamente, en mood, y anda ahí como en el recorrido, ¿verdad? No sé, ahí brincando, saltando, o sea, es como otra persona, digamos, o sea, Una la alter Payaso ego. tradición es triste como otra cosa. saltando. Sí, sí, exactamente, es como algo contradictorio, ¿verdad? Sí. En el mundo de las mascaradas, Juan Diego, me imagino que ha vivido momentos únicos. ¿Recuerda alguno en específico? Vamos a ver, pucha, es que en realidad la tradición por sí sola es bastante bonita, o sea, creo que hay muchos momentos, pero por lo general es como vivirla con mi familia, mis vecinos, porque todos como que somos apasionados por lo mismo, entonces el ir a la mascarada, estar con ellos, igual se vacila, ¿verdad? Se baila, de todo, entonces creo que podría decir que he recolectado muchos momentos bonitos, en parte de verdad, Y entre y todos esos años, alguno que haya sido como, wow, me acuerdo, sí, me Específicamente. acuerdo de las mascaradas y este año, pero wow, no sé. esto es como muy familiar en realidad, o sea, la tradición, al menos en mi casa, es como muy familiar, o sea, todos disfrutamos mucho de esto, entonces por lo general siempre es como, eh, no sé, todos nos levantamos, vamos, disfrutamos de la diana, que es en honor al patrón del pueblo, llegamos, desayunamos, jugamos bingos, almorzamos, digamos, como muchos de los recuerdos bonitos que podría decir que tengo, ¿verdad? Entonces, tal vez no es tanto como ya cuando llega la hora de salir y ir a los recorridos, sino como El después ese, o el antes. exactamente, como ese intervalo entre uno y el otro, ¿verdad? Y es que sea como sea, perdón, sea No, como Sí, ya. sea, estas tradiciones nos dan un sentido de pertenencia, sea como sea familiar, de comunidad, incluso, porque es toda Es correcto. una identidad lo que se crea en Barba. En un nivel personal, participar en estas actividades y tradiciones, ¿qué significa para usted preservar las máscaras y otras tradiciones culturales de Costa Rica? Ok, bueno, creo que además de ese significado que tengo, el amor por la tradición, ¿verdad? Porque, o sea, como le digo, esto es algo que creo que a muchos balmeños nos apasiona. Como usted lo dijo, uno rescata como un legado, ¿verdad? Ese legado viene ligado como a nuestra historia. Y digamos, no se trata solo del hecho de hacer máscaras, sino de preservar esta tradición para que las futuras generaciones la puedan vivir. Entonces, como por ahí va ese amor a la tradición y digamos, eso que yo rescato de las hacer mascaradas. O sea, que yo quisiera que esto se mantenga porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, por así decirlo. Sí. Con respecto a esto cultural que usted habla, ¿y qué papel fundamental, qué papel cree usted que sea el de los jóvenes ahora para seguir con esas tradiciones? Eh, a ver, hay mucha, digamos, se involucra mucho, digamos, las personas jóvenes. De hecho, es algo muy bonito porque, bueno, cuando están en el recorrido de niños, hasta en hombros. O sea, entonces, desde muy pequeñito ya sé que ellos traen como eso muy metido, ¿verdad? O inclusive los papás ayudan a que ellos se involucren con la tradición. Otra cosa que podríamos rescatar es que, digamos, hay mucho mascarero muy joven. En Ok. realidad hay muchas generaciones de mascareros jóvenes, incluso muchos tal vez no se han dado a conocer, pero uno los conoce ahí como porque es lo mismo, ahora es como el mismo gremio y digamos, y ellos van como acercándose a uno. Entonces, creo que sí hay mucho, digamos, joven involucrado con la tradición y eso la verdad considero que es algo bastante importante. Sí, claro, porque sea como sea, ellos son los que van para arriba
son los que correcto. deberían continuar con la tradición. Es correcto, sí. Y de estos mascareros que usted dice que vienen para arriba, usted ha tenido como la oportunidad de saber como que tenga mapeados, mira, son tantos, y trabajan su propio estilo, hasta eso podría ser incluso, que si Vi- trabajan un estilo en particular, Vieras que se mantiene. mapeado exactamente no, sí conozco muchos, en realidad podría decir que hay como más de 15, 20 Así son brand owners, bastantes. pero digamos hay unos que me he dado cuenta que hacen máscaras, pero no los conozco directamente, o verdad, no es así como tan, o sea, no se han dado como a conocer, entonces sí, pero sí hay mucho joven que hace máscaras, en Ok. realidad. Sí, muy importante para mantener la tradición. Entonces cuál? la cultura sigue, perdón, que la cultura sigue viva entonces. Ujú, es correcto. Cuando usted va a crear una máscara, o sea, como de dónde saca la idea, voy a hacer esto, de dónde usted haga la idea, digamos. Sí, por lo general es que mi estilo creo que es como muy alejado como a lo de todo, ¿verdad? No tengo como, vamos, casi siempre ustedes los mascareros tienen como un patrón, ¿verdad? Muchos quedan como diablitos, payasos y demás. Eh, digamos, yo tengo como aprecio por diferentes culturas y demás, entonces, por lo general veo como ideas y digo, mira, eso me interesó. Entonces, sí, busco ideas en internet, ¿verdad? Que ahora es como lo más sencillo. Inclusive, digamos, como herramientas de inteligencia artificial para crear diseños que no están en internet. Entonces, como que agarro ideas así y, digamos, a veces también busco como diferentes tipos de ideas y como que todas Las genero mezclas. una y las mezclo. Y creo como ¿Cómo se las mezclo. llamaban esas que son todas feas? Bueno, perdón. Las que son como unos barbudos, así que usted me enseñó que son como Que de... tienen pelo y Ah, sí, sí, eso es como un estilo como más alemán, que se llama como Krampus. Así es como un estilo Tiene unos cuernos. bastante diferente, ¿verdad? Sí, sí, es como súper alejado a lo tradicional, porque si súper usted alejado. ve las tradicionales, hasta los colores, porque son súper saturados y todo Ajá, este exactamente. rollo. Sí, sí, la Sí. tradicional exactamente, sí, es como más colorida, como más, esas son como más, ¿cuál sería la palabra? Lúgubres y Sí, sí, digamos, como un poco más tétricas, ajá. quizás, con colores más oscuros, y digamos, sí es como sí, con pelo realista, digamos, como real, ¿verdad? Supongo yo que algún tipo de animal y demás. Y además que la técnica cambia porque es como escultura en madera, ¿verdad? Es como más... Ok, de eso sí me gustaría hablar, sobre las técnicas que se utilizan para realizar una máscara. Desde cero, digamos, usted se siente y dice, bueno, necesito, Ok, bueno, por lo general, digamos, la máscara se modela primero en arcilla. Entonces, digamos, modelamos como la forma en arcilla y de ahí, digamos, la persona escoge la técnica, ¿verdad? Digamos, ok, puede ser papel o sí, esta pasta que se utiliza, papel maché y demás. O, al menos en mi caso, yo utilizo lo que es la fibra de vidrio. Entonces, dice hay como diferentes técnicas. Ya después de la fibra de vidrio viene lo que es dar acabados con diferentes tipos de pastas, a veces de la misma resina que se utiliza para la fibra de vidrio, o a veces pastas como masillas plásticas y demás cosas. Ya después en lo que es el detallado viene como la pintura, accesorios, telas, peluches, o dependiendo, digamos, de la máscara, uno varía lo que necesita, ¿verdad? y básicamente tiene que aprender a hacer de todo, soldadura, Sí, en realidad sí, de también, todo. porque a veces se utilizan, bueno, le piden como uno, los famosos como medianos o chapetones, Ajá, que ya ajá. eso es como más bailable, ¿verdad? Como más grande, entonces es como unas estructuras, entonces yo sí aprendí como a soldar por lo mismo, para hacer como esas armazones, se les llaman, digamos, que necesitan ese tipo de máscaras. Hablemos de esa distinción que acabas de hacer. Chapetones, medianos, supongo que gigantes, Ajá. y estos pequeños. Sí, estos digamos, son como más conocidos como cascos, Ajá. porque digamos, si es como ver como un casco de moto, ¿verdad? Entonces es como más pequeñito. El chapetón sí es como un tipo de máscara como mediana, por así decirlo, que también se le dice chapetón mediano, que es como más de estructura, digamos, como más al cuerpo, donde la gente puede utilizar vestidos y saca las manos y es como más, ¿verdad? Hasta más participativo con la gente, digamos, en un ambiente de fiesta. Y el gigante es algo que sí, ya es como una estructura mucho más alta, más elevada y, ¿verdad? Y pues una máscara completamente diferente, ¿verdad? O sea, ya es algo como más imponente, por así decirlo. Sí, sí, y es más grande que... Sí. Sí, sí es mucho más alta que un chapetón, ¿verdad? Y me imagino que el modelado también va desde cierta altura, porque he visto que son por lo general bustos. Entonces van... Sí, el chapetón, digamos, sí es como un busto, digamos, por lo general. Yo cuando modelo una máscara de este tipo casco, lo que uso es como un tarro como de pintura. Esa es como la base, digamos, que yo utilizo.
El chapetón creo que sí ya utilizaría o dos o tres, digamos, quizás, y digamos el gigante más. Hay gente, digamos, que tiene como, que hace como bases, por decirte algo, como hacer un maniquí. Ajá. Entonces hacen como esa figura del maniquí y digamos en eso se lo utilizan de base para poder hacer la máscara, ¿verdad? Y el gigante sí, digamos, por lo general antes se utilizaban como más lo que eran como cubetas porque eran como más grandes. Entonces sí se hace como esa distinción, digamos, a la hora de crearla. Ok. ¿Y cómo ha cambiado las mascaradas en la historia, digamos, o Con respecto a las formas y demás. sí, tal vez, o a la forma, no sé, sí, desde la forma tal vez de crearlo, hacerlo, o la forma también en la que lo Artística. vivan, sí, también, la forma artística en la que lo... Ok, digamos, por lo general, digamos, en la forma de crearlas casi sería como, o sea, es que antes era muy reducido, creo yo, ¿verdad? Lo que es personajes, posiblemente. O sea, antes tal vez algo, lo más guau es que ya es algo como de Disney, digamos, entonces hacían como a Mickey, los patos, como a Donald y demás, o porque, digamos, por lo general eran personajes del pueblo, Del pueblo, sí. o personajes como leyendas, digamos, que las de cualquier Cadeos, Por que ese eso, tipo de cosas. por eso me imagino que hay policía, una Exactamente. calavera, el diablo. Ujú. Sí, y de hecho, digamos, los gigantes están como basados así en personajes del pueblo, digamos, como la mujer del pueblo, como, socialmente, o más bien, ¿cómo sería? Económicamente desarrollados, ¿verdad? Que, Ajá, ajá. ¿verdad? No sé, la mujer En pomposa, opulencia, exactamente, en con opulencia. aquellos aretotes. Exactamente, Sí. y el gigante, ¿verdad? Pues pero sí, entonces, en ese aspecto, sí, digamos, las técnicas también varían, siento yo que por la facilidad que hay ahora, ¿verdad? Con el acceso a Internet, y hasta la creación de imágenes por medio de inteligencias artificiales y demás. Entonces, sí, en ese aspecto creo que ha variado mucho. Igual, ya es que antes también trabajabas con lo que tenías a la mano. Sí. Entonces, digamos, por ejemplo, y antes no había, o sea, al menos en un principio no había lo que era la fibra de vidrio y demás, sino utilizabas una hoja que tenías o un cartón, que por lo general eran como cartones de estos de cemento, digamos, de materiales así como que era el cemento. Entonces, y eso es lo que ellos utilizaban, ¿verdad? Inclusive yo vi, bueno, en Barba, uno de los mascareros más, bueno, el primer mascarero Barba en realidad, don Carlos Salas, que utilizaba hasta los papeles de confite que salían antes, que eran como brillantes. Por ejemplo, es como el papel de la guayabita o el papel de esos confites de antes. Entonces los ponía el sombrero, entonces era como wow, ¿verdad? Alumbra y refleja y todo, digamos. Entonces, te imaginas, era, no sé si podemos decirlo como más minimalista, ¿verdad? Que es como lo que tenés en la mano. Ahora, o sea, ya buscas una tela o buscas lo que sea en cualquier lugar, digamos. O sea, y si quieres dar un efecto, hay miles de tipos de pinturas, o sea, muchas pastas para acabado, o sea, es algo increíble, ¿verdad? Hay mucha variedad para Exactamente. conseguir. Y hasta más duradero, porque antes se podía utilizar papel maché, pero vivimos en un país intertropical y se sacaban a fiestas, por ejemplo, Barba, Mercedes Norte, que son en los días más lluviosos, se echan a perder. Exactamente. Sí, de hecho, digamos, se hablaba de que cuando sacaban estas máscaras de Don Carlos Salas, si empezaba a llover, bueno, la primera casa que hubiera la guardaban, digamos, porque si no, chao, ¿verdad? Pero sí, entonces y ya llegan mascareros más nuevos como Adrián Villegas, famoso Chamoni, llega e implementa fibra de vidrio y otras técnicas, incluso hasta ocres y demás cosas que utilizaban y pues ya las hacen más duraderas, ¿verdad? Evoluciona como en ese aspecto. ¿No? Justamente con el tema de los personajes, ¿no? Tenemos una dinámica para jugar un ratito con el tema de los personajes. Y bueno, la compañera la va a introducir. Bueno, la dinámica se llama reto rápido detrás de la máscara. La idea es que le diremos, ¿verdad?, varias situaciones y usted dice rápido qué personaje de la mascarada sería el más indicado para esa ocasión, sin pensarlo. Listo, el primero. Sí, sí. Un personaje para animar una fiesta en el barrio. Payaso. Un payaso de nariz. Payaso de nariz, sí, tradicional. Tal vez con sombrero. Un personaje que asuste a cualquiera. El diablo. Un personaje que lo represente a usted mismo. Eso me dijeron que ese Frank está ahí, pero yo no sé por qué. Yo estaba variado, men. Un personaje que nunca falte en una mascarada. La calavera, el diablo, la bruja.
Si las mascaradas fueran una familia, ¿quién sería la mamá del grupo y por qué? La giganta, definitivamente. ¿Por qué? Porque es como el personaje más icónico de una mascarada, siento yo. ¿Y por qué la gigante? Sí, la mamá de la mamá. Pues es como, no sé, la gigante es como, el gigante es como lo que manda en una mascarada, en realidad. O sea, por lo general, toda mascarada tiene su gigante y su gigante, la mía no, pero no llama. Entonces sí, pero yo me explico. Y la que se ve de todo lado. porque Exactamente. Usted lo ve bajando cuesta y se ven los gigantes. Exactamente, sí. O sea, usted la ve bajando, subiendo, donde sea, digamos, y es lo que resalta ante toda máscara, digamos. O sea, es como lo que la gente hasta sigue, incluso. Sí. Y bueno, Diego también es tallerista, entonces ahí lo pueden contactar para que sepan cuándo da talleres. ¿A dónde se puede contactar? Bueno, podrían contactarme por medio de las páginas. En Instagram estoy como @la mascarería, y en Facebook como la mascarería CR, o con mi número de teléfono. Sí. Ok, entonces por medio también de WhatsApp al 87 38 88 18. También encargo de máscaras, por favor. Así es. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y por dejarme estar acá. Y estar atentos al próximo capítulo porque ese es el primer episodio de la Tercera temporada. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional. Biblio, más que solo libros. Goodbye.